Ahora, esta noche, quiero que vayan conmigo al versículo 11 de Judas. Judas es un librito escondido en la parte de atrás de la Biblia. Y solo hay unos pocos versos. Y esta es una sola frase de un verso. Y esto es lo que dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ahora, qué extraña expresión, el camino de Caín. Y sin embargo, cuando tomo la Biblia encuentro algo interesante, que solo hay dos formas de vivir en la Biblia. Uno es el camino de Caín y el otro es el camino de su hermano Abel. Abel fue aceptado por Dios, Caín fue rechazado por Dios. Entonces, está el camino de Abel y está el camino de Caín. Y esta noche quiero hablar de estos dos hermanos, porque fueron los primeros niños en la historia de la humanidad. Dios había creado a Adán y a Eva, y tenían dos hijos, sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Y encontramos, hermanos, a lo largo de la Biblia, encontramos a Jacob y Esaú, Moisés y Aarón, Absalón y Amón, Santiago y Juan, Pedro y Andrés, José y sus hermanos. Y en el 4º capítulo de Génesis encontrarán la historia fascinante, desafiante, emocionante y trágica historia de Caín y Abel. Verás, ellos fueron los primeros niños que nacieron, ellos fueron los primeros agricultores, realizaron la primera ceremonia religiosa, tuvieron la primera pelea, el primer acto de violencia que jamás se haya hecho en este planeta. Hizo Caín contra su hermano, cuando mató a su hermano en un ataque de ira por celos y envidia. Pero Adán y Eva deben de haber estado emocionados cuando llegaron estos muchachos, porque Eva dijo: he adquirido un nombre del Señor. Verás, Adán y Eva acaban de pasar por una experiencia terrible. Se habían rebelado contra Dios en el jardín del Edén. Ahora, el jardín del Edén, donde habían vivido, nunca había habido una sola guerra. No habían ejércitos, no había policía, no lo necesitaban, no habían cárceles ni pobreza, ni había sufrimiento. Era un mundo maravilloso para vivir. Y se rebelaron contra Dios. Y Dios los expulsó del paraíso. Los expulsó del jardín del Edén. Y dice algo muy interesante en Génesis: para que no tocaran el árbol de la vida. ¿Por qué? Si el hombre hubiera vivido después de haber comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre en sus pecados. Y en ese sentido, la muerte es una bendición para la raza humana. Supongamos que Hitler viviera para siempre, supongamos que personas como Stanley vivieran para siempre y plagaran a la raza humana. Pero pasa una generación y viene otra y está cambiando y cambiando constantemente. Dios los expulsó para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en sus pecados. Pero Dios también prometió antes de expulsarlos. Dios prometió que algún día enviaría un redentor. Y lo ilustró cuando salieron. Él mató a algunos animales y derramó sangre inocente y vistió a Adán y a Eva con pieles. Y Dios estaba enseñando que la única forma de acercarse a Él en el futuro para siempre, era por medio de la sangre. Y es por eso que toma la Biblia y encontrarás tanta sangre. Alguien ha dicho que el cristianismo es una religión de sangre, y lo es. La sangre de Jesucristo, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y cada vez que vas y comulgas en tu iglesia y toman la copa del jugo o del vino, es un símbolo de la sangre que se derramó por ti en esa cruz. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Ahora Caín nació con instintos pecaminosos. Porque ven que heredamos el instinto de pecado de nuestros padres. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Isaías dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Leímos en un periódico que ahora están pintando los botes de basura y las bolsas de basura con colores psicodélicos y se ven muy bonitos. Y vi algunos de ellos, pero por dentro siguen siendo basura. Ahora estás bien vestido esta noche. Y la mayoría de las personas, cuando vienen a una reunión religiosa, pueden verlas con una tremenda ropa bonita y así vivan en pobreza. Ellos tratan de vestirse bien. Y puedes estar en estos verdes y azules pastos de Kentucky, una hermosa región, y estar sufriendo. Y en el interior hay celos, hay orgullo, lujuria, idolatría. Hay amargura, hay enojo. Todos los pecados de los que la humanidad son culpables están al acecho dentro de su propio corazón. ¿Sabes? Jesús dijo a los fariseos de su época que eran sepulcros blanqueados. Por dentro tenían huesos de muertos podridos. No es de extrañar que los fariseos no les agradara a Jesús. Los llamó toda clase. Leí en el capítulo 23 de Mateo. Él dijo: ustedes por fuera se ven muy hermosos. Te ves bien. Eres un religioso. Parece que vas al cielo. Pero puedo ver dentro de tu corazón el orgullo, la lujuria, la hipocresía. Y Dios sabe todas las cosas secretas. Y Dios mira dentro de ti y te dice, y tú puedes decirte: soy bautista, soy de las asambleas de Dios, no me importa quién quieras que seas, yo veo lo que hay en tu corazón. Tu corazón está lleno de rebeldía y necesitas perdón. Necesitas ser limpiado por la sangre de Jesús. Ahora, cuando nació Caín, creo que Eva pensó que de alguna manera el nacimiento de Caín era un regalo de Dios que cancelaría sus pecados. Ella pensó que tal vez Caín iba a ser el Mesías que ya le habían prometido. Ella dijo: mi hijo es de Dios. Sabes, hay una evidencia en todas partes de que a todos nos gustaría cancelar nuestros pecados. Nos gustaría entrar en contacto con Dios de alguna manera, pero si rechazamos el camino de Dios y seguimos el camino de Caín, Caín fue rechazado por Dios. Nos dirigimos a las estrellas, recurrimos a cualquier cosa que deshaga de esta culpa y que nos dé algún propósito y significado en nuestra vida. Y en cuanto existimos, y Eva pensó que tal vez Caín iba a ayudarla a ella, a su hijo pequeño. Pero Caín nació en un mundo con tremendas ventajas. Nunca había habido una guerra. No había odio ni celos. Sin pobreza. Tenía todo lo que una persona podría desear. Nunca nadie fue asesinado antes. Nadie había robado nada. Era un mundo maravilloso. Y Caín también era religioso. Caín decidió rechazar el camino de Dios. Caín decidió seguir su propio camino. Y solo hay dos formas de vida: el camino de Caín y el camino de Abel. Ambos eran religiosos y vinieron a adorar a Dios, pero vinieron de manera diferente. Dios dijo: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Abel trajo un sacrificio de sangre. Él estaba sucio, estaba feo, pero Dios escogió la sangre. ¿Y por qué? ¿Alguna vez lo pensaste? Muchos de nosotros sentimos repulsión al ver la sangre, odiamos ver la sangre. Nuestros pecados son feos, nuestros pecados son sucios. Cada vez que vemos la sangre, nos recuerda nuestros pecados que son feos ante Dios. Nos recuerda que causará juicio. Pero Caín no trajo sangre. Dijo: esto es demasiado sucio, está demasiado feo. Voy a traer las mejores frutas, las mejores legumbres que tengo. Voy a traer lo mejor de las verduras como una ofrenda a Dios.
Pero la Biblia dice que es mejor obedecer que sacrificar. La Biblia dice solo por la sangre. Nosotros decimos que podemos llegar allí de otra manera, pero es solo a través de la sangre. Ya sabes, mucha gente cree en Jesús hoy y están aceptando a Jesús como un héroe revolucionario. Mucha gente está cantando sobre Jesús, escribiendo sobre Jesús. Todo está bien. Espero que siga así. Jesús lo es. Es más que una superestrella. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y cuando murió en la cruz no se quedó allí. Se levantó de entre los muertos. Está vivo. Y cuando derramó su sangre, esa sangre significa algo. Significa que Dios ahora podía perdonar tus pecados. Significaba que Dios ahora podía transformarte y escribir tu nombre en el libro del cielo. Porque Jesucristo murió en esa cruz. Dios ahora puede permanecer justo y ser el que justifica al pecador. Verás, si se me permite decirlo con reverencia, Dios enfrentó un dilema. Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Tienes que morir. Estás bajo sentencia de muerte. ¿Cómo puede venir Dios y simplemente perdonarlo y borrarlo? El jurado dice que un hombre como Charles Manson es culpable. Pero supongamos que el juez dice, dejaremos que Charlie siga adelante. Tiene todas esas novias, todas esas responsabilidades, esas cosas. Nos olvidaremos de todo eso. Eso no sería justicia. Y si Dios te dijera eso, eres culpable, soy culpable, hemos quebrantado las leyes de Dios, todos nosotros. Dios no puede venir y decir, olvidémoslo. A menos que alguien pague la pena de muerte. Y estamos bajo sentencia de muerte. Bueno, alguien pagó la pena de muerte por ti y por mí. Jesucristo en la cruz pagó la pena de muerte. Derramó su sangre. Y ahora Dios puede decir, te perdono, la deuda está pagada. Así es como Dios nos ama. Eso es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias para toda la raza humana, sean negros, blancos, amarillos, rojos, cualquiera que sea tu color, cualquiera que sea tu posición social o tu nivel educativo, Dios está diciendo te amo y te perdono. Eso es el evangelio. Y no me importa cuáles sean tus pecados, no me importa lo malos que sean, los negros que estén. Dios dice te perdono. Te amo y te demostraré esto entregando a mi hijo en la cruz. Ese es el camino de Abel. Ahora el camino de Caín es decirle a Dios, quiero ir al cielo y quiero ser salvo, pero lo quiero hacer a mi manera. Quiero seguir mi propio camino. No voy a cruzarme en tu camino. No me gusta ir al camino de la cruz ni al de la sangre. No me gusta ir por el camino del sacrificio de Cristo. No quiero morir a mí mismo. No quiero renunciar a todo lo que amo. Todos esos deseos y pasiones mías puede que estén equivocadas, pero Señor, quiero aferrarme a ellos. Voy a seguir mi propio camino y de alguna manera llegaré allí. No lo harás. No lo harás. Solo hay un camino al cielo y una puerta. Es el camino de la cruz. Y sin la cruz no hay salvación. Según la Biblia. Así que trajeron sus sacrificios a Dios. Y sabes, estamos haciendo lo mismo. Vamos a la iglesia. Tratamos de vivir una vida buena y moral. Pagamos nuestras cuentas. Hacemos lo mejor que podemos. Y creemos que eso va a ser lo suficientemente bueno. Y tiene que llegar un momento en que debes de hacer de nuevo. Tiene que llegar un momento en que te conviertes. Y fíjate, dice la escritura en Hebreos 11:4, que Abel tomó su decisión por Dios mediante la fe. Abel no lo entendió todo.
Y no tienes que ser un teólogo para venir a Jesucristo. No tienes que saber mucho de Biblia o del Evangelio. Cuando vienes a Cristo, ven con lo poco que tienes. Tú sabes que eres un pecador, tu conciencia te lo dice. Tú sabes que Cristo es el Salvador. Eso es todo lo que tienes que saber. Solo ven y recíbelo por la fe. Dice, por la fe Abel hizo un sacrificio a Dios. ¿Ves? Caín no vino por fe. Él vino por sus propias obras y su propia voluntad. Vino por sus propias ideas. Escogió su camino. Y Dios dijo, no, Caín, eres rechazado. Pero él aceptó a Abel. Abel con certeza está en el cielo. Y lo veremos algún día. Ahora, lo que ocurrió. Caín se puso celoso. Él se enojó. Y un día cuando estaban en el campo tomó una piedra y lo mató, lo golpeó en la cabeza. Asesinato. La primer violencia, el primer asesinato, la primer guerra en las historias de la raza humana. Y continúa desde entonces. Y siempre continuará hasta que Jesús regrese y establezca su reino. Porque verás, la guerra viene del corazón humano. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? No vienen de su propia lujuria. Esa guerra que ves hoy en el mundo es solo una extensión de las guerras de nuestros propios corazones. Hay muchas guerras en curso en el mundo en este momento, además de Vietnam. El hombre es un animal guerrero. Seguirá luchando y matando. Por eso hay guerras en las ciudades de este país. En cada lugar, personas asesinando por cientos cada mes, personas muertas en las carreteras por conductores ebrios, conductores bajo el efecto de las drogas, peleas y peleas en los hogares entre esposos y esposas, hijos y padres, guerra, guerra, guerra. Somos un pueblo guerrero y el primer acto de violencia lo cometió Caín. A causa de los celos, venía de su corazón. Probablemente lo pensó durante mucho tiempo. Estaba celoso de su hermano, estaba celoso y dio rienda suelta a sus celos hasta que finalmente terminó en un asesinato. Y Dios vino un día y advirtió a Caín. Y Dios dijo a Caín, tú sabes que el pecado se agazapa a la puerta. Incluso antes que cometiera el asesinato, Dios vino a tratar de salvar su corazón. Dios dijo, el pecado está en tu corazón. Se agazapa como un tigre, se agazapa como un león a punto de saltar. He escuchado a personas decir, bueno, si yo hubiera estado en su lugar no lo hubiera hecho. Y tú no sabes lo que harías. De todas las circunstancias que rodean el caso, tú no sabes qué podrías hacer. Todos tenemos la tendencia de la lujuria y el odio. Y no estamos exentos de tener celos ni envidia. Y tú no sabes lo que harías. Todos somos rebeldes contra Dios. Y bajo ciertas circunstancias, con el tipo correcto podríamos hacer cualquier cosa y caer en la peor situación. Caín fue advertido por Dios. Y Dios te advierte a ti en la Biblia que eres capaz de hacer cualquier pecado y toda persona en esta audiencia ha quebrantado los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si solamente dejas de guardar uno y transgredes uno, eres culpable de toda la ley. Y Caín probablemente había enterrado a Abel. Y Dios dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín dijo, no sé, ¿soy yo guardián de mi hermano? Y luego Dios dijo algo interesante. Él dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y la Biblia dice, tus pecados están escritos. Dios dijo, Caín, has pecado. Tengo que juzgarte. Y Dios lo juzgó. Y Dios dijo, fugitivo y vagabundo serás de la tierra. Y Caín dijo, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Y por el resto de sus días Caín llevó ese castigo. Por aquel acto violento en el que mató a su hermano. Celoso de él y lo odiaba y luego lo mató.
Entrega tu vida hoy a Cristo y podrás enfrentar la realidad. No tienes que tomar una droga, una pastilla o un vaso de alcohol para enfrentar la realidad de la vida o las circunstancias, los problemas o las pruebas que estés pasando. Deja que Cristo entre y se haga cargo de tu vida y eche todas sus cargas sobre Él, porque Él se preocupa por usted. La Biblia dice que el Señor lo puso en una marca a Caín, y Caín salió de la presencia, habitó en la tierra de Nob, al este de Edén. Fíjese, él estaba cerca del paraíso, pero a 1.000.000 de millas de él. Billy Sunday dijo: yo prefiero estar a un pie del infierno y marcharme, que estar a 1.000.000 de millas del infierno y dirigirme hacia él. Algunos de ustedes están cerca del reino de Dios, pero bien podrían estar a 1.000.000 de millas en la dirección equivocada. Te diriges en dirección a Caín, religioso, pero aún no has experimentado a Cristo por ti mismo. Otros de ustedes se dirigen hacia el cielo y al reino de Dios, tropezando, vacilando, tal vez fallando, pero el suyo es el camino de Abel. Has venido por el camino de la cruz y estás diciendo: Señor Jesús, sé mi Señor, y sé mi Salvador, y sé mi Cristo. Estos dos jóvenes, Caín y Abel, tipifican a todos los jóvenes que hay en el mundo hoy. Y tú has hecho tu compromiso y tu decisión por Jesucristo. ¿Has confiado en Él? Dices: bueno, Billy, ¿qué tengo que hacer? Tienes que arrepentirte de tus pecados, y eso significa que tienes que estar dispuesto a abandonar tus pecados y cambiar tu forma de vivir. En segundo lugar, tienes que venir con una fe sencilla, como la fe de un niño. Fíjate, dice como un niño. Jesús dijo: tienes que volverte como un niño. Hay muchos profesionales aquí esta noche, doctores de ciencias, filosofía, psicología o alguna otra disciplina, pero tienes que volverte como un niño pequeño, intelectualmente y espiritualmente. Y si tienes que decir: Señor, te necesito y vengo a ti por fe, tienes que tener la fe de un niño, como la fe de un niño por su padre o madre. Y luego tienes que decir: yo estoy dispuesto a seguirte y a servirte, cueste lo que cueste. Joven, jovencita, padre o madre, quien quiera que seas tú, voy a pedirte que te levantes de tu asiento. Cientos de ustedes han venido en cada servicio. Vengan y párense frente a esta plataforma y digan al venir: recibo a Cristo. Quiero seguir el camino de Abel. Quiero seguir el camino que me lleva al cielo, el camino de la cruz. Voy a pedirte que te levantes y vengas ahora mismo. Y después de que te haya levantado, voy a tener una palabra contigo. Voy a orar contigo. Te voy a dar algo de literatura y podrás volver a tus amigos y reunirte con ellos. Aquellos de ustedes que están allí arriba, vengan. Los que han venido en autobús lo van a esperar. Solo levántense de todas partes y vengan, párense aquí. Vamos a estar orando por ustedes. Ven. Puede ser tu última oportunidad y Dios te está hablando esta noche. Y la voz del Espíritu de Dios. Y es posible que nunca lo hayas hecho y nunca tengas otra oportunidad. Por favor, levántate y ven. Porque Dios espera por ti con los brazos abiertos. Vas a pasar de muerte a vida y a estar con Cristo para siempre. Ven, te estaremos esperando. Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien.
mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: no, padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían. Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno.
y un hombre poseído por demonios. Y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues, si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica. Y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente.
conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles. Escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida, y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad. Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad
de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo: Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo. Recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado. No tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay. Y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso, y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo, y estoy en el paraíso, y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo: y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé. Tú puedes saber. Dirás: Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir.
Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo. Y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que de los últimos 3 años, el premio de la Academia de Hollywood a la mejor película fue otorgado a películas británicas. Trataban de 2 hombres. Uno se llamaba Eric Liddell y el otro se llamaba Gandhi. Ambos tuvieron la fuerza y coraje, bajo presión, de decir que no a sí mismos. Se autodisciplinaron. Y esta noche quiero tomar como texto la primera carta a los Corintios, capítulo 10, comenzando con el versículo 12, que dice, así que el que piensa estar firme, mire, caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, oigan esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no provenga del género humano. Todos se enfrentan la misma tentación en algún momento de su vida. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que vosotros podéis resistir, y con la tentación también dará la forma de escapar. De todas las tentaciones de las que has sido víctima, hay una forma de escapar, y Dios te la provee si conoces a Cristo. Esas 2 películas tuvieron un gran impacto en el mundo. La de 1982 se llamó Carrozas de Fuego, la historia de Eric Liddell. Un joven que dijo no a sí mismo y sí a Cristo. Él sorprendió al mundo entero porque se rehusó a correr en domingo en 1924 en París, en los Juegos Olímpicos. Y todos saben que le dijo no hasta al príncipe de Gales, quien le pidió que corriera porque era el hombre más veloz de todo el mundo en los 100 metros. Pero él dijo que no, porque iba a ser en domingo y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Y hace poco se conmemoró el 60º aniversario de la maravillosa victoria de Eric Liddell, porque él corrió los 400 metros, en los cuales nadie pensó que tenía oportunidad, y los ganó, e hicieron una gran película de su vida. Y lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esto, porque cuando se graduó de la Universidad de Edimburgo, cuando se fue, la estación de ferrocarril estaba llena de estudiantes y también de profesores que aclamemos el poder del nombre de Jesús, porque Eric Liddell fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración japonés. Pero en ese campo de concentración fue la alegría, fue la emoción de todos esos prisioneros al predicarles, al cantarles y al servirles. Y entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. El mundo se enteró de él porque dijo no a aquellos que trataron que rompiera con sus convicciones cristianas en ese período. Y me recuerda a William Booth, hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido.
Se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, fue a los barrios más necesitados, a trabajar con la gente pobre, y formó un grupo denominado la Banda Aleluya, y se paraba en la esquina, se iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó, así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine Booth, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó el velo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido, y dio un gran banquete que duró varios días, y al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo no. No estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no. Y cambió la historia porque fue depuesta como reina. Se perdió en la historia. Pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Y hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no. Y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler, que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y a matar a los judíos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice: abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. Y también la Biblia utiliza otra palabra: réprobo. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse, han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Y en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo: vayan. Disfruten de toda la sensualidad y lascivia que quieran, que yo no los voy a molestar. Aún no. Pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo
que su conciencia está muerta e insensible y sus corazones vueltos duros. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora. Aun si el Espíritu de Dios solo te susurra, entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia estará muerta y ya no podrás escuchar hablar a Dios. Basti dijo que no. Entonces, Basti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Entonces ella dijo, la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche? A aquellas cosas que están mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Cuál es? ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Y otro joven fue un joven llamado Daniel. Y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y fue llevado 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia. A muchos kilómetros, a más de 2.000 kilómetros de su propia casa. Sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años de edad. Y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el período de entrenamiento les trajeron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedan imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo, no. No quiero el vino del rey. Y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tendría una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso. Pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia. Y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, al tomar mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, o yendo al cine también. En Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo, no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo, en tiempos hemos andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar. Y Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y buen mozo.
Y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo, y ella vio a este joven que era buen mozo, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín y arreglaba los asuntos de su amo, y lo deseó con pasión. Ella le dijo: ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo: no. Y dijo: no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de la casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no, por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir: él trató de violarme, lo cual no era verdad, pero ella dijo eso. Y el señor Potifar lo llevó a prisión. Y muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión, y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo, pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio. Las de un cristiano son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes. No hay manera, excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrégale tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexo. Que Él sea el Señor de tu sexualidad. También hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba, pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Porque las Escrituras dicen: por la fe Moisés, si de años se trata, tal vez a los 17 o 18 años, se negó a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Elección. Él tuvo que elegir. Prefirió sufrir las aflicciones del pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado. Nótese que él estaba en Egipto, hijo de la hija del faraón, heredero del trono de Egipto. Posiblemente sería el próximo faraón. Pero él eligió, porque él sabía que su pueblo, de la antigua Israel, era esclavo de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía. Y le dijo no a Faraón: no estoy dispuesto a ser tu hijo, escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y dice la Biblia sobre un hombre: entregué mi corazón al placer, a la locura, a la sensatez, pero esto causó la aflicción del espíritu. Pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta, amantes del placer más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios.
¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama al placer pecaminoso? No estoy hablando de deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche: no temas, porque traigo noticias para todo el mundo de gran alegría, para todas las personas, y aún en el sufrimiento. Cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento y no se lleva los problemas y las dificultades de tu vida, no se lleva nada. Él no promete, si estás sin trabajo, que te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche. Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan. Él dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Jesús dijo: si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces el último es Jesús. Jesús fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Decirme que Jesús fue tentado para que mintiera? Sí. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas, al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. El demonio vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y aún hoy está vivo. Pero el diablo puso una duda en su mente. Él estaba débil, estaba cansado. Él era un hombre como todos. Se enfrentaba al diablo no como hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida y el sexo y las cosas materiales. Es tu vida espiritual. Y entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está: a los ángeles mandará acerca de ti, y ellos te van a sostener en sus manos. Y Jesús volvió a contestar: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y después el diablo lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Te daré todos los reinos de la tierra de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del diablo para hacerlo. El diablo puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada, solo por nada. A Jesús se le ofreció el mundo entero.
Pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiera obedecido al diablo, tú y yo jamás hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, él se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos. Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces él lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al diablo en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsenlo. ¿Y están dispuestos a decir que sí a la declaración de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, y que quieren que entre en sus corazones y les perdone sus pecados? ¿Quieren saberlo? Ya sé, muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella, van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen. Pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todo tu pecado esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte perdono, porque Él te ama. Y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar, cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de... Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo. Pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás perfecto. Significa que darás la vuelta y comenzarás en una nueva dirección, y Él estará allí contigo para ayudarte mientras vives para Cristo. Fallarás y cometerás muchos errores. No serás perfecto. Pero Cristo estará contigo si estás dispuesto a arrepentirte. Tú le dices a Dios: he pecado y lo lamento y estoy dispuesto a cambiar. Y luego la segunda cosa es que por fe lo recibas. Recuerden que Cliff dijo hace un momento: no puedes pensar tu camino, no todo el camino. Hay ciertas cosas que podrás superar con el pensamiento, pero hay muchas cosas al principio que no. Vienes como un niño y dices: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón hoy por fe. Por la fe eres salvo. La fe y no por obras, no deben olvidarlo. Por gracia sois salvos. Y luego la tercera cosa que estás dispuesto a decir es: voy a seguirlo y a servirle lo mejor que yo pueda. En nuestra reunión en Bristol, hace poco, había un muchacho de 17 años que tenía una clase de manejo esa noche y le pidió a su instructor que lo dejara en Ashton Gate, el estadio. Y en esa gran muchedumbre localizó a su familia que tenía boletos para entrar. Y ante la invitación, él y su hermana hicieron lo que les voy a pedir que hagan hoy. Se pararon frente a la plataforma para demostrar que le estaban dando sus vidas a Cristo. Una semana después, este joven, el muchacho de 17 años, murió luego de que un túnel se derrumbara sobre él en la playa, tal como leyeron en el periódico. Él le dijo sí a Cristo sin saber que dentro de unos días estaría en el cielo. Y lo veremos en el cielo. ¿Y saben ustedes, si eso les pasara esta noche, a dónde irían? Asegúrense de saberlo antes de irse. Voy a pedirles que dejen sus asientos ahora, cientos, tal vez miles de ustedes, y que vengan y se paren en este campo. En silencio y con reverencia digan al venir: quiero arrepentirme de mis pecados, quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero saber que mis pecados
sido perdonados. Quiero saber que iré al cielo, quiero una nueva vida. Ustedes dirán, bueno, Billy, ¿por qué nos pides que vengamos en público? ¿Por qué en público? Porque a todas las personas que Jesús llamó en el Nuevo Testamento las llamó en público. Él dijo, no te voy a reconocer ante mi Padre que está en los cielos, si tú por tu parte no me reconoces aquí en la tierra ante los hombres. Jesús murió en público por vosotros, desnudo, sangrante, ante la chusma que deliraba, murió por vosotros. De seguro podrás acercarte a este hermoso campo y declararte para Cristo. No solo los jóvenes pueden tener 70 u 80 años de edad. Y Dios les ha hablado esta noche. Levántense y vengan. Vamos a esperarlos. Y ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Juan el capítulo 19 y el verso 17. Y dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y la palabra que quiero compartir la he titulado Cuando te quieras rendir. En el mundo Jesucristo mismo dijo que tendríamos aflicción, tendrías angustias, tendrías dolor, tendrías tribulaciones y miedos. Y los apóstoles escribieron que hemos de estar atribulados, angustiados y aún al borde del desespero. Porque vivimos en una creación caída, caída bajo el pecado, caída bajo maldición, caída bajo el gobierno de Satanás. Y es evidente que vas a enfrentar problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Él no te prometió una seguridad total. Él no te prometió que nunca enfrentarías angustias. Él no dijo que no ibas a enfrentar batallas. Por el contrario, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El versículo al que nos referimos hoy dice que Él cargando su cruz, Él cargó su cruz y salió al lugar llamado de la calavera. Él tomó la decisión de cargar su cruz. Y esa cruz realmente no era de Él. Esa cruz era tuya y mía. Esa cruz era la cruz que a causa de mi pecado y tu pecado debimos haber cargado nosotros y no Él. Pero dice la Biblia que Él tomó mis enfermedades, mis dolencias, mis transgresiones, mis pecados, mis cargas, mis aflicciones, la maldición que debía recaer sobre nosotros. Él la tomó y Él cargando su cruz. Quiero preguntarte algo. ¿Estás cargando tu cruz? El Señor mismo dijo que aquel que no carga su cruz cada día y le sigue no es digno de Él. Él nos llamó a vivir una vida apartada del pecado, apartada del mal, apartada de la lujuria, apartada de la soberbia. Tú dirás, Billy, eso es imposible. Vivimos en un mundo lleno de mentira, un mundo lleno de vanidad, un mundo lleno de dolor y situaciones difíciles. Y es cierto, no puedes, tú solo no puedes. Nadie puede hacer nada digno de ser alabado por Dios, nadie. La Biblia dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. La pregunta es, ¿has querido rendirte? ¿Has querido volver atrás? ¿Has querido abandonarlo todo? ¿Has querido dejar el camino del Señor e irte al mundo? El apóstol Pablo, escribiendo su carta a Timoteo, dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Sabes? Hay muchas deserciones en la iglesia cristiana hoy. Hay muchas personas que abandonan su fe hoy. Van tras el secularismo, van tras la vanidad del mundo, van tras la lujuria, las pasiones, las fornicaciones. Incluso muchos abandonan su fe en Cristo para ir al ocultismo y adorar a Satanás. Pero lejos sea de mí abandonar a Cristo. Josué se paró ante el pueblo y dijo, elijan hoy a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Dios vivo, serviremos al Dios verdadero, serviremos al único Dios.
Él exige de ti una decisión. Cuando quieras rendirte, recuerda que Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Ahora hay algo que me aterra en todo esto. Jesús había sido castigado, lacerado, abofeteado. Había sufrido el suplicio del látigo romano. 40 veces había sido golpeado en sus espaldas. Ese látigo había rasgado su piel, había arrancado su carne, literalmente sus huesos se podían ver. Estaba extenuado, sin la noche haber dormido nada. Había sido golpeado, le arrancaron la barba, una corona de espinas. Estaba en un estado de deshidratación y aún así, en medio de toda esa crisis física, emocional y aún espiritual, porque el Padre mismo había apartado su misericordia de él, había abandonado a su hijo, puesto que él, cargando sus pecados, mis pecados, los llevaba en su propio cuerpo. Y aún así tomó esa cruz. Aún así tomó la decisión de cargar esa cruz. No te rindas ahora. No es tiempo de rendirse. La Biblia dice que no somos de los que retrocedemos. No somos de los que volvemos atrás. Somos de los que permanecemos para salvación eterna. Es el momento que decidas si vas a seguir con Cristo, si vas a seguir en la barca. No puedes volver atrás, no debes volver atrás. Él, cargando su cruz, fue al lugar que se llamaba de la calavera, el Gólgota, al lugar de más sufrimiento. Y me pregunto por qué tantos cristianos hoy abandonan su fe. Cuando viven una vida de lujos, cuando viven una vida llena de sofisticación, llena de vanidad. ¿Sabes? Jesús, en medio de su más grande crisis, decidió cargar su cruz. Y es tiempo que tú y yo hoy decidamos por Cristo. Él nos exige a nosotros una decisión, una elección. No puedes estar en terreno neutral. No puedes decir, bueno, no estoy cargando mi cruz, pero estoy aún en el camino. ¿Sabes? Hay muchas personas aquí que van a la iglesia. Hay muchas personas aquí que se confiesan cristianos, que incluso cantan en las iglesias, escuchan la palabra, pero recuerda que aún el mismo Herodes escuchaba la palabra de Juan el Bautista, pero seguía pecando. Aún el mismo Herodes dice que escuchaba a Juan de qué buena gana, pero seguía en medio de su pecado. Y mucha gente puede escuchar la palabra de Dios, mucha gente puede venir a la iglesia, pero realmente no conocen a Cristo, no son salvos. Porque Él exige de ti compromiso. Somos salvos por la fe en Jesucristo. No hay otra forma de ser salvados, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Pero esa palabra fe exige compromiso, exige que tú te arrepientas de tus pecados, y arrepentirse es cambiar de dirección, abandonar tu pecado. El apóstol Pablo escribió: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus propias manos. Debemos apartarnos de todo camino de mentira y de maldad. Lógicamente no lo podrás hacer solo. Tú dirás: me he rendido, porque las corrientes de este mundo me han alcanzado. Pero sabes, la Biblia dice en Judas 24 que poderoso es el Señor para guardarnos sin caída. Quizás has estado batallando tú solo. Sabes, aunque Jesús cargó en la cruz, aunque Él tomó esa cruz y fue al lugar que se llamaba de la calavera, del Gólgota, Él sin embargo no estaba solo. Había un hombre que estaba por allí. Iba de paso quizás. No estaba quizás enterado de los milagros que había hecho Jesús. Quizás no estaba enterado de cómo predicaba Jesús. Quizás no le importaba quién era Jesús. Pero este hombre estaba allí, era de la región de Cirene, una región donde había gente de color. Y este hombre fue obligado a llevar la cruz con Jesús.
Jesús mismo necesitó ayuda para llevar la cruz. Y hoy tú necesitas la ayuda, pero no de un hombre, sino la ayuda del Espíritu Santo, porque Él te puede ayudar en tus debilidades. La Biblia dice que no nos vino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la situación difícil dará la salida para que puedas soportar. Podrás soportar si recibe la ayuda del Espíritu Santo, porque separados de Él nada podéis hacer. Por eso vemos el fracaso del mundo. ¿Cuántos presidentes quieren hacer cosas buenas? Pero me aterra cómo se alejan de Dios. Me aterra cómo el mundo está yendo tras la vanidad. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te rindas. Ese es el mensaje en esta hora. Levántate otra vez. Vendrá alguien a ayudarte y es el Señor. La Biblia dice en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes? Hubieron muchos hombres en la Biblia que quisieron un día rendirse. Un día Elías salió huyendo por el desierto, se tiró debajo de un árbol, un enebro, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Elías se había rendido, pero dice la Biblia que vino un ángel a fortalecerle, le dio alimento, le dio comida, y le dijo, levántate Elías, y sigue tu camino. ¿Sabes? El Espíritu de Dios está hablando a miles esta noche. Te está convenciendo de pecado. Te está inquietando en esta hora. Está hablando a tu conciencia. Te está diciendo que no te rindas en este camino de seguir a Cristo. Y aun como Elías, quizás allí en medio de la angustia, la situación difícil, familiar, espiritual, económica, Él te dice, no temas, yo te ayudo, te levanta. Él te levanta. Hubo otro hombre llamado Jonás, ¿recuerdan su historia? Un gran pez lo tragó, luego lo vomitó. Él predicó en Nínive, ocurrió el más grande avivamiento de todos los tiempos. Pero Jonás no estaba contento con esa situación. Él no quería que la gente se volviera a Dios, él quería que fueran destruidos. Así que él decidió rendirse y le dijo a Dios de la misma forma que Elías, mejor mátame, mejor quítame la vida. ¿Cuánta gente hoy no está terminando con su propia vida? Pero Dios, a través de una serie de circunstancias, le dio el valor de seguir viviendo. Y hoy Dios te está hablando como habló a Jonás en esa situación. Una calabacera estaba cubriendo a Jonás para que el sol no lo quemara. Y en esa misma noche un gusano vino y comió esa calabacera. Y al otro día su cabeza estaba ardiendo por el fuego porque era calvo quizás. Y entonces Jonás dijo, quítame la vida. Y Dios le dijo, te enojas tanto, Jonás. Y él dijo, hasta la muerte. Pero fue esa situación la que lo convenció. Y yo me pregunto, ¿qué situación estás viviendo para que seas convencido? Quizás hay dolor, quizás hay una enfermedad, un cáncer en tu propia vida. Quizás un hijo que está apartado de Dios. Quizás una situación difícil. Es Dios hablándote, diciéndote, no te rindas. Es tiempo de seguir, es tiempo de levantarse, es tiempo de mirar a los ojos de Dios y decir, aquí estoy, Señor, me rindo a tu voluntad, no me rindo al mundo, no me rindo al pecado, no me rindo a la lujuria, me rindo a hacer tu voluntad. Y Dios te va a levantar y Dios te ayudará. Ninguno de los que clamaron a Él fueron avergonzados. Ninguno de los que miraron a Dios, sus rostros fueron turbados. Ninguno de los que esperaron en el Señor fueron nunca avergonzados. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No te rindas. Es tiempo de seguir adelante. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento hubo otro hombre que quiso rendirse.
Este hombre había anunciado el camino del Mesías. Multitudes lo seguían. El mismo Jesús vino para ser bautizado por él. Estoy hablando de Juan el Bautista. Una vez que Jesús fue bautizado, las multitudes comenzaron a seguir a Jesús. Sin embargo, a Juan lo pusieron en la cárcel, porque él hablaba a Herodes de que no le era lícito tener una mujer que no era suya, que estaba en adulterio. Y a causa de esa predicación fue encerrado en la cárcel. Y mientras estaba en la cárcel, lleno de angustia, lleno de dolor, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? ¿Sabes? Juan no esperaba que su Mesías lo dejara en la cárcel. Juan no esperaba que su Mesías solamente sanara enfermos, limpiara leprosos, pero que no hiciera una revuelta para sacar al gobierno romano y establecer su reino ahí en la tierra. Y Juan está en la cárcel y estaba diciendo: ¿cuándo vendrá el Mesías a sacarme? ¿Será que este no es el Mesías? Si este no es el Mesías, decía Juan, mi vida fue un desperdicio, mi vida no valió nada. Entonces Jesús le envía a decir a Juan: vayan y digan a Juan lo que están viendo. Los ojos de los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Felices aquellos que no hayan tropiezo en Cristo. Felices aquellos que quieren abandonar su pecado y seguir la gracia del Cordero y santificar y entregar su vida a Jesucristo. Y entonces Juan entendió y comprendió: este es el Mesías, este es el amado. Quizás no me dio lo que yo estaba esperando, dijo Juan. Quizás no me sacó de la cárcel, que era lo que yo estaba esperando. Pero este es el Mesías. Yo te digo, quizás tú estabas esperando una situación distinta. Pero ese es tu Mesías, que te ofrece salvación y vida eterna. Te ofrece salvación y vida eterna. Quizás tus aflicciones de tiempo presente no van a ser quitadas, quizás no. Pero Él te dice: te ofrezco un cielo, un reino eterno. He pagado el precio por ti en la cruz. El sacrificio en la cruz fue cumplido por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te ofrece la salvación, hoy te ofrece la vida eterna. Te voy a pedir que aceptes ese Cristo esta noche y que no te rindas. Si quizás tú has estado en la iglesia, pero sabes que este sermón ha tocado tu corazón y estabas a punto de rendirte, te voy a pedirte que te pongas en pie y vengas a esta plataforma y hagas un compromiso público de seguir a Jesús, de seguir al Mesías. Que le digas: Señor, no voy a rendirme. He escuchado tu palabra y voy a pedir la ayuda del Espíritu Santo y voy a seguir adelante en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sabes, Él exige de ti que te arrepientas de tus pecados y que le aceptes como tu único y suficiente Salvador. Que te comprometas a servirlo, a santificarlo, a guardar su bendita palabra. No hay nada más. Tienes que hacer esa decisión hoy. Él no se rindió por ti. A veces me pregunto, cuando Jesús iba a ese Gólgota, a veces me pregunto si Jesús fue tentado a rendirse. Tanto dolor, tanta angustia. Él mismo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él cargando tus pecados y los míos. Ese fue el verdadero sufrimiento, ese fue el verdadero dolor. Pero aún su cuerpo físico todo lastimado, desfigurado, despreciado, escualizado. Quizás Jesús fue tentado a rendirse. Quizás el mismo Satanás susurró a Jesús cuando cargaba